La región comprendida entre el puente de Río Dulce en Izabal y Panzós en Alta Verapaz es una de las zonas más hermosas de nuestro territorio, con un potencial de desarrollo debido a su conformación. Actualmente cuenta con inversiones para el desarrollo de cultivos como la caña de azúcar, hule, palma africana, banano, industria maderera, entre otros, que proporcionan centenares de empleos y crecimiento en la región. El territorio es atravesado por el río que le da su nombre, por eso su belleza y fertilidad podría ser el paraíso guatemalteco. En la actualidad, el área afronta serios problemas. Hablamos de los grupos de campesinos que han decidido tomar tierras ajenas para realizar sus cosechas. En todo caso, las autoridades lo califican como invasión. Según autoridades, esta situación no es un caso aislado, se está convirtiendo en constante la destrucción de cultivos y casas, además del robo de suministros, víveres e insumos. Y han ingresado también a destruir la plantación. Usted sabe que en el sector agroindustria, dependiendo del cultivo, algunos de los cultivos necesitan pues 2 o 3 meses para empezar a crecer y para poder empezar a producir, pero también hay algunos cultivos de largo plazo que necesitan incluso años, como algunas plantaciones específicas en el sector de hule o en el sector de palma, y lo que han entrado es con motosierras en mano a destruir estas plantaciones, que son inversiones millonarias. A usted un saludo cordial desde TN23, desde donde nos sintonice, en televisión abierta, en televisión por cable o en chapintv.com, desde su teléfono celular o desde su computadora. Le saludamos y entonces le damos la bienvenida a esta franja, el rostro de la noticia, y como ya hemos visto en nuestra presentación, estamos abordando el tema de las invasiones desde distintos puntos de vista, diferentes perspectivas, para luego al final usted pueda sacar sus conclusiones. Reitero, entonces, en nuestra presentación veíamos el caso de una de estas invasiones, pero son muchas en Guatemala. Y la historia nos habla también sobre el por qué, pero por ello es importante un análisis profundo de la temática, que en este caso nos la hará el licenciado Edgar Celada, analista del área de Justicia y Seguridad del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido. Pues al contrario, gracias a ustedes de nuevo por invitarme aquí a comentar, a tratar de dar luces sobre las cosas que aquejan a nuestro país. Gracias a usted nuevamente, gracias por estar atento a nuestras invitaciones, y en este caso el tema de las invasiones, que lo veíamos entonces en la presentación, es el nombre que se le ha dado a estas ocupaciones de tierra. Pero entonces, en cuanto a su definición y en cuanto a su historia en Guatemala, ¿qué podría comentarnos, licenciado? Mire, a mí me llama la atención la presentación, porque está enfocado cabalmente en el área del Polo Chic, el valle del Polo Chic, y es llamativo que se use el concepto de invasión, porque yo me pregunto cómo podemos aceptar que los guatemaltecos o los hoy guatemaltecos de origen quechí y pocomchí, que son los que viven en esa área, se puedan calificar de invasores. Al contrario, los invasores históricamente han sido y fueron otros. Ellos no son invasores de sus tierras. Entonces, por ahí habría que empezar a aclarar el fenómeno. El área del Valle del Polo Chic tiene una muy ancestral historia. Como se explicó en la toma, es un área muy fértil precisamente porque está irrigado por el río Polo Chic, aparte de que también fue una vía de comunicación importante en los años del auge cafetalero. Esa zona, desde antes de la Revolución Liberal de 1871, era una zona habitada por comunidades quechíes y pocomchíes, que tenían una economía de subsistencia, de producción de maíz, frijol y otros granos básicos. Una economía de autosubsistencia propia de la época. Cuando se da la llamada Revolución Liberal, se establece un régimen de propiedad que era ajeno a estas comunidades. Ellos explotaban desde el tiempo de los dominicos en colectivo estas tierras.
Y entonces el gobierno liberal, primero de García Granados y después básicamente de Justo Rufino Barrios, establecieron un concepto de la propiedad privada que no podía trasponer los conceptos culturales que estas comunidades tenían. Y entonces, de esa manera, finqueros de origen mestizo o ladino y más adelante alemanes se apropiaron de esas tierras y se establecieron ahí grandes latifundios. Allí se establecieron mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo de tipo semicolonial, de siervos de la gleba prácticamente. Se creó el famoso colonato, que es una figura socioeconómica importante en la historia agraria de Guatemala. El colonato lo que permitía era proveer de mano de obra sumamente barata, si no es que gratuita, a las grandes fincas en las épocas de cosecha, y el resto del tiempo los colonos cultivaban sus pedazos de tierra que eran asignados por los propietarios, entre comillas, en este caso los alemanes. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial y los alemanes son expropiados, esas grandes fincas quedan en poder del Estado, se crean grandes propiedades estatales, algunas con producción de café, pero siempre bajo el régimen del colonato. El colonato entró en crisis en los años, en la fase final, en los años 2000, cuando la crisis del café, cuando se desplomaron los precios del café en el mercado internacional, ya esa forma de explotación de la fuerza de trabajo no era rentable, y entonces empezó a aparecer la necesidad de las comunidades de tener garantía de su tierra. El antecedente más inmediato era la oferta estatal de la reforma agraria de 1952 al 54, que generó en esa área una conflictividad agraria muy aguda, que llegó en 1978 al triste pasaje de la masacre de Panzós. Ahí murieron más de 30 campesinos que demandaban la tierra. Entonces, hago toda esta historia para explicar que no son estas comunidades las invasoras, sino que ellas están defendiendo un derecho ancestral histórico a cultivar las tierras con aquello que siempre cultivaron, el maíz, el frijol y otros granos básicos para su alimentación. Y entonces lo que nos presentó la introducción es que existen dos modelos de desarrollo que están confrontados. Eso es en el fondo lo que hay, una confrontación de dos modelos de desarrollo. Uno, la producción campesina de alimentos versus la producción de monocultivos para la exportación. Y entonces esas fértiles tierras se convirtieron y siguen siendo objeto de una gran disputa entre los portadores de un modelo ancestral de relación con la tierra, que son las comunidades quechíes y pocomchíes, y aquí sí, los invasores foráneos, mestizos, ladinos, que tienen un concepto occidentalizado de lo que debe producirse ahí, que no son alimentos, que son palma africana, caña de azúcar. ¿Para qué? Para exportar. ¿Pero a costa de qué? A costa del hambre de las comunidades, porque ¿a dónde van a irse estas comunidades si esas tierras son monopolizadas por esas grandes empresas, esas grandes plantaciones? Este es el enfoque que a mi juicio debería dársele al asunto. Vemos el caso entonces, en este ejemplo, el de las Verapaces, pero me imagino hay muchos similares en todo el país. Bueno, depende. Digamos que la forma más, la expresión más aguda es cabalmente en esta región, e ilustra cabalmente la incapacidad del Estado guatemalteco de entrar a fondo a la resolución de los problemas agrarios. Se suponía que con los acuerdos de paz y el desarrollo del catastro se iba a poder establecer orden en la tenencia de la tierra, pero esto nunca se ha realizado, y mientras tanto la población del país sigue multiplicándose.
y la necesidad de tierra para cultivar sigue siendo la demanda principal de un gran segmento de la población del país. Entonces, pagamos las consecuencias de haber interrumpido un proceso de transformación agraria democrática y progresista en los años 50, que se tradujo en una tensión agraria creciente a lo largo de todos los años hasta la actualidad. Esta reforma agraria, o lo que quedó de ella en su intento, ¿a dónde nos hubiera llevado? ¿Qué hubiera pasado a estas alturas de la vida? Bueno, la idea, no sé si hubiese funcionado al final, porque no vivimos en una isla en el mundo, sino somos parte de una economía global, pero la idea básica que alimentaba era la capacidad de crear un grupo, un segmento de la población con capacidad adquisitiva, propietarios de tierra, no de grandes latifundios, pero sí suficiente para producir los bienes de consumo que se necesitan en las ciudades, que hubiese desarrollado un mercado interno y eso le hubiera dado sustento a una industria nacional. Todo esto se fue por tierra, y no solamente porque se derrocó al gobierno que impulsaba esa transformación agraria, sino porque las realidades económicas del mundo marcaron otra dirección y retomaron el poder aquellos que estaban a favor de un modelo agroexportador, porque al final lo que está aquí en cuestión es ese modelo agroexportador. Las tierras que se hubieran podido dedicar, por ejemplo, a la producción de granos básicos en la costa del Pacífico, se dedicaron durante mucho tiempo a la producción de algodón, a un costo ambiental muy terrible para el país, otro tiempo a la ganadería, y entre algodón y ganadería fracasó esa parte del modelo agroexportador. Pero lo mismo podemos decir con la caña de azúcar y ahora con la palma africana. El costo ambiental y el costo social es muy grande para el país, al punto que estos productos, al contrario de lo que dice la publicidad de los plantadores, no crea suficientes fuentes de trabajo y no crea los ingresos suficientes para que las poblaciones subsistan. En consecuencia, se produce el fenómeno que todos conocemos de la emigración del campo a la ciudad y de la ciudad hacia el norte. Y entonces aparece este gran actor que es la gran potencia del norte, que nos dice: señores, ustedes tienen que revisar su modelo de desarrollo económico, porque lo que están haciendo es enviándonos a los pobres hacia Estados Unidos. Gracias, licenciado. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con el análisis de esta temática importante, también que afecta a muchos guatemaltecos, las llamadas invasiones. Pero ¿qué nos dice el análisis? Volvemos con más después del corte. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, hablando hoy sobre el fenómeno de las invasiones. Ya escuchábamos entonces un esbozo histórico en voz del licenciado Edgar Celada, analista del área de justicia y seguridad del IBNUSAC, que nos mencionaba entonces cómo en un principio las tierras eran de los antepasados de las poblaciones mayas y luego pasaron a ser de personas de otros países o ya de una mezcla de culturas. Pero en este momento, ya en la realidad, licenciado, las leyes nos dicen entonces que las tierras tienen propietarios y que quienes ingresan a ellos pues sin permiso están en una invasión, entiendo así. Eso es, digamos, lo que le llaman la ley positiva. Lo que uno tendría que preguntarse es, en cada caso, si la denominada propiedad que se está protegiendo fue obtenida de buena manera. Aquí cabalmente nos pesa como país la ausencia de una legislación certera, nos pesa el desorden administrativo, nos pesa la corrupción, porque en muchas zonas del país y a lo largo de la historia hubo despojos a los campesinos mediante trucos, mediante engaños, mediante falsificación de documentos. La historia agraria
de este país es una historia que está montada no solo sobre la sangre de los campesinos desposeídos, sino también está montada sobre la base de la hipocresía, el engaño de muchos propietarios. A estas alturas es difícil, salvo un estudio caso por caso, sacar una conclusión genérica respecto de la legitimidad de la propiedad. En consecuencia, sería necesario tener una posibilidad de encontrar una legislación agraria que trate con justicia a todos los actores, que sea capaz de rastrear en el pasado documental de la posesión de la tierra y encontrar soluciones viables para las partes cuando hay situaciones de disputa. El problema es que el Estado guatemalteco no se ha preocupado por encontrar esas soluciones justas, sino normalmente ha estado del lado del poderoso. Y lo que le llaman las invasiones, estos hechos que hemos visto documentados aquí gráficamente, se han resuelto por la vía de la expulsión violenta, esgrimiendo sí la ley ladina, esgrimiendo la ley del Estado opresor. Hay que decirlo con esas palabras. Y esa ley manda cabalmente que si usted entra a un terreno que es propiedad de alguien, pueda ser expulsado. Pero a estas alturas deberíamos entender que la vida de una persona o de muchas personas, la subsistencia de comunidades enteras no pueden estar por debajo de un principio además cuestionable de la propiedad. ¿Quiénes son o quiénes somos los dueños del país? ¿No somos todos acaso? ¿No está hecha la tierra según las creencias religiosas para que todos vivamos de ella? Entonces no hay que perder de vista que la legislación tiene una naturaleza histórica y de la misma forma que la legislación se hizo en unos casos para proteger propiedades abusivamente obtenidas, también se podría hacer una legislación para encontrar soluciones justas a problemas que son reales, porque el problema de la pobreza, el problema de la exclusión y de la falta de recursos para trabajar es un problema que no afecta solamente a quienes lo viven directamente, sino a todo nuestro país, que es un país visto en el mundo como un mal ejemplo de retraso y de pervivencia en condiciones de pobreza. Esta zona del Polochic que ustedes presentan aquí, en contraste con la gran riqueza natural que tiene, es una de las zonas donde más altos índices de pobreza hay entre las comunidades. Más del 80% de la población en esas zonas vive en condiciones de pobreza. Y ese modelo agroexportador no ha demostrado sus bondades para sacar de la pobreza a ese 80% de la población, ¿verdad? Y al contrario, los expulsa de sus patrones culturales, les niega el derecho a la alimentación. ¿En nombre de qué? De ese derecho de propiedad que usted me está preguntando ahorita. Eso tendríamos que encontrar como país una forma de resolverlo, donde no se violente en primer lugar el derecho a la vida de las personas. Sí, porque en este momento el juez únicamente tiene los documentos actuales, la ley actual, y no tiene acceso, como usted lo ha dicho, a una investigación de muchos años respecto al origen de las tierras. Por eso es que una de las demandas que se ha planteado desde la sociedad civil es crear los juzgados especializados en temas agrarios para resolver la crisis social que hay en el fondo en estos conflictos. Porque si eso no se hace de esta manera, lo que va a suceder es que en regiones como esa y otras del país, las llamadas invasiones van a continuar, porque el Estado se niega a dar una solución duradera a una demanda legítima, el derecho a la tierra para trabajar. Han pasado muchos de los llamados gobiernos democráticos, ya desde los 80s para acá. ¿Alguno ha tenido políticas públicas al respecto? Que yo recuerde, no.
Lo que han tenido incluso los gobiernos anteriores, incluso después del 54, han tenido políticas de distribución de parcelas. Muchas han sido entregar títulos sobre títulos de parcelas que ya estaban distribuidas, y en otros casos, como fue durante los años del conflicto armado interno, distribuir tierras que fueron dejadas por las personas que huían de la represión, y eso al contrario generó más conflictividad agraria. Hasta aquí no ha habido, que yo recuerde, una acción decidida, enérgica, para resolver de manera duradera la conflictividad agraria en el país. Bueno, es tan pecaminoso hablar de la conflictividad agraria que eso fue proscrito virtualmente del lenguaje políticamente correcto en el país. Hay sectores sociales muy poderosos que se niegan, que rechazan una tímida ley de desarrollo rural integral porque tienen temor de que atrás de ella aparezca la reforma agraria. No hay tal cosa, pero está tan imbuido en su pensamiento este prejuicio que hasta una cosa tan sencilla, tan elemental como una ley de desarrollo rural integral es rechazado. Sin embargo, en este momento legalmente son invasiones. Bueno, sí, en el concepto del derecho del Estado vigente, pero por eso deberían crearse los mecanismos para revisar cada conflicto y establecer cuáles son los orígenes legítimos de la propiedad reclamada. Esto es un problema que el país no ha querido resolver, y el vaticinio es que esto va a continuar porque las comunidades al final se siguen reproduciendo, siguen creciendo y tienen derecho a vivir en su tierra. ¿Qué podría quedarnos entonces para el futuro inmediato? Bueno, si no hay una acción, una toma de conciencia del Estado mismo, de la sociedad, de la urgencia de resolver este problema, lo que puede venir es la agudización del conflicto, es la repetición de las llamadas invasiones. Esa es una vía, y la otra vía es que encontremos a través de transformaciones democráticas pacíficas mecanismos para resolver caso por caso, no solo el asunto del conflicto por la posesión o la propiedad de las tierras, sino para generar desarrollo en esas zonas que debemos admitir son zonas empobrecidas. El trabajador agrícola, el campesino, no demanda nada más acceso a tierra, sino a insumos. Y lo que hemos visto en los últimos años ha sido pura demagogia, entrega clientelar de fertilizantes, y ahora más recientemente escucho que van a dar algo así como 200 o 300 quetzales para que lo gasten en lo que sea. Eso no son soluciones duraderas, esos son parches que apenas dan respiro y lo que hacen es cultivar una relación clientelar perversa entre caciques y las comunidades. Licenciado Celada, muchas gracias por estar con nosotros, y entonces con estas conclusiones despedimos el programa para que usted también saque sus propias conclusiones. Ya escuchamos entonces este esbozo histórico y venimos hasta la actualidad, pasando también por los temas legales. Como reitero, es para que usted forme su propio criterio. Ahora los invito a quedarse aquí, TN23, noticias y programas de contenido solo aquí. Con permiso.